Con alegría, con alegría. Una vez más, desde Andahuaylas a Purima, Anita Cárdenas te canta con amor. Esta cerveza que yo tomo, salud, salud. ¡Salud, salud! Se me sube a la cabeza. ¡Cuidadito! Esta cerveza que yo tomo, salud, salud. Sigo con la entrevista. En esta ocasión tenemos otra invitada, Anita Cárdenas, ¿sí? ¿Cómo estás, Anita? Tu saludo para Creagen. Saludos cordiales para Producciones Creagen. Estoy muy bien, muchas gracias. Dime, Anita, ¿de qué parte es Anita? Cuéntanos. Soy de Andahuaylas, Apurima. ¿De algún distrito especial? Dime, Anita, ¿qué tiempo estás en esto de la música? En lo que es la música estoy recién durante un año. Sí. ¿Y en ese tiempo has viajado ya parte del Perú? Sí, fui a Cañete por algunas presentaciones. Dime, Anita, aparte de la música, ¿a qué te dedicas? Me dedico a hacer negocios aparte de la música. Simplemente eso, ¿sí? Dime, Anita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Me encuentran como Anita Cárdenas. Dime, Anita, ¿podrías cantar una canción a capela? ¿Podría ser? Sí, claro. Esta cerveza que yo tomo, salud, salud, se me sube a la cabeza. Esta cerveza que yo tomo, salud, salud, se me sube a la cabeza. Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha. Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha. Muchas gracias. Wow, qué linda canción, Anita. Mira tú. A ver, Anita, tenemos un número telefónico para que te llamen, pues, ¿no? Claro. Mi número telefónico es 950-766-687 para que se puedan contactar con Anita Cárdenas. ¿Tienes manager o tú mismo tienes las llamadas? Yo misma atiendo las llamadas. Perfecto. Ahora eso es para contratos. Ahora para maltratos, no, pues, Anita, ¿eh? No hay para maltrato, solo para contratos. Bueno. A ver, Anita, cuéntanos. Queremos saber más de Anita. ¿Qué hace los domingos en casa? Los domingos hago limpieza, bueno, cosas de la casa, ¿no? Y a veces voy a cantar a algunos sitios también. Dime, en este año que estabas trabajando, ¿te has encontrado con un artista en un escenario? La verdad no, solo son contratos privados. A ver, una vez más tu teléfono más, Anita. 950-766-687. Perfecto. Dime, Anita, en esto de la música, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores? Que no dejen lo que les gusta, ¿no? Que prosigan con algo que les gusta. Por ejemplo, a mí me gustaba desde niña y tal vez por motivos de no tener apoyo y todas esas cosas lo he dejado, pero ahora ya que soy una persona ya mayor, estoy prosiguiendo, ¿no? Me parece muy bien. Anita, veo un vestido bonito. ¿Estos vestidos son costosos? Cuéntanos, pues, Anita. Bueno, es mi primer vestuario, la verdad es mi primer vestuario, yo misma lo he adquirido y sí me costó. ¿Y es cierto que los padrinos regalan vestido? ¿Tienes padrino? La verdad hasta el momento no tengo padrinos y sí me gustaría tener también. Claro que sí. A ver, Anita, otra canción, ¿sí? Si no es mucho pedir. A ver, les voy a cantar esta canción. Hermoso río guaycheño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Hermoso río guaycheño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así olvidarte. Para quitarme la vida, así olvidarte. Ay, lindo guaycheño, así olvidarte. Ay, lindo guaycheño, así olvidarte. Gracias. Wow, Anita, a ver, Anita, cuéntanos. Dime, ¿a qué artistas miras? Bueno, en lo que es en el arpa y violín es a Rosita Corazón, bueno, es de allá de Ayacucho, Andamarca, y también pues a Alicia Delgado, que en paz descanse, ¿no? ¿Y por qué Alicia Delgado? Tiene unos temas muy bonitos, sobre todo que valora la vida, que se dedica a la vida, ¿no? No es como ahora que las músicas más atraen a la muerte y muchas cosas. ¿Y te sabes algo de Alicia?
Claro. A ver, va. Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar. Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar. Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar. Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar. Gracias. Qué bien, qué bien. Bueno, Anita, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte otra entrevista, no muy lejana ya, en un escenario, ¿eh? Tu despedida para Creagen, Anita. Agradecer a Producciones Creagen por la entrevista, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista. Qué bueno, un abrazo pues, Anita, ¿eh?